En los Balcanes, cerca del mar Adriático, se encuentra un país llamado Bosnia y Herzegovina. Aunque posee una historia fascinante, para muchos sigue siendo un destino poco conocido. Tal vez algunos ya hayan oído hablar de él o incluso lo hayan visitado. Fue una de las repúblicas que integraban la antigua Yugoslavia y tiene una de las líneas costeras más cortas del mundo. Es un lugar donde musulmanes y cristianos conviven en paz. Además, aquí tuvo lugar el asesinato que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Curiosamente, también fue el primer país europeo en utilizar tranvías eléctricos. En términos geográficos, Bosnia y Herzegovina cubre una superficie de unos 51,000 kilómetros cuadrados. Comparada con otros países de los Balcanes, es más pequeña que Serbia. Tiene un tamaño muy similar al de Croacia y es considerablemente más grande que Montenegro. En cuanto a la población, actualmente viven alrededor de 3,5 millones de personas en el país. Entre sus ciudades más reconocidas están la capital Sarajevo, así como Mostar y Tuzla. Sarajevo, ubicada en el corazón del país, es la ciudad más poblada con aproximadamente 700,000 habitantes y se cuentan también las localidades cercanas. Si observamos el mapa de la capital, notamos que su disposición urbana tiene forma rectangular. Al recorrer sus calles, es fácil notar el dinamismo entre las zonas este y oeste, tanto en movimiento de personas como de vehículos. Las antiguas zonas comerciales, muy concurridas y turísticas, se sitúan en la parte oriental, mientras que los distritos de negocios se localizan al oeste. El río Miljacka, también llamado río de Sarajevo, atraviesa el centro de la ciudad, dividiéndola en dos. Como ocurre en muchas urbes europeas, esta ciudad se desarrolló alrededor del cauce del río. Hoy en día, cerca del 45% de la población se identifica como musulmana, en su mayoría bosníacos que residen en la zona central del país. Al sur, predominan los ciudadanos de origen croata, representando cerca del 17% de la población. La mayoría son católicos. En las regiones norte y este, los serbios constituyen el grupo mayoritario y aproximadamente el 38% de los habitantes son cristianos ortodoxos. En resumen, Bosnia y Herzegovina es un país en el que distintas religiones han aprendido a convivir. De hecho, a Sarajevo a menudo se le llama la Jerusalén de Europa, gracias también a la presencia histórica de la comunidad judía. Durante siglos, cristianos, musulmanes y judíos han compartido esta ciudad en armonía. Uno de los momentos más impactantes de la historia reciente del país fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria a manos del nacionalista serbio Gavrilo Princip. Este hecho desencadenó una serie de movimientos diplomáticos y militares entre las grandes potencias, lo que finalmente llevó al estallido de la Primera Guerra Mundial. El lugar exacto del atentado se ha convertido hoy en un museo muy visitado y es uno de los primeros destinos que suelen recorrer los turistas al llegar al país. Tras la desintegración de Yugoslavia, Bosnia y Herzegovina vivió intensos enfrentamientos armados con serbios y croatas en diferentes regiones del país. Las cifras de víctimas varían según la fuente, pero se estima que al menos 200,000 personas perdieron la vida y cerca de 2 millones fueron desplazadas durante la lucha por la independencia. La moneda oficial del país es el marco bosnio, abreviado como KM. Si estás pensando en viajar a Bosnia y Herzegovina, debes saber que uno de los problemas más comunes entre los turistas es la falta de aceptación de tarjetas de crédito. Más de la mitad de los negocios del país solo operan con efectivo. Esto se aplica tanto a pequeñas tiendas como a restaurantes grandes, incluso en zonas turísticas, donde no es raro encontrar carteles que indican que solo aceptan efectivo. Aunque en muchos restaurantes se puede pagar en euros, el cambio habitual es de 1 euro por 2 marcos bosnios. Las tarjetas de crédito suelen aceptarse únicamente en hoteles y grandes supermercados. Una de las razones detrás de esta preferencia por el efectivo es la evasión fiscal. Muchos comerciantes prefieren evitar comisiones bancarias y mantenerse al margen del control de las autoridades tributarias. Así, optan por transacciones en efectivo que no dejan rastro formal. Si dejamos de lado este inconveniente y nos dirigimos al bazar, pronto nos encontraremos con uno de los símbolos más emblemáticos de Sarajevo, el área turística conocida como Baharija. Uno de los puntos más fotografiados es su fuente central. Es tan popular entre los visitantes que suele ser difícil tomar una foto sin que aparezca alguien en el fondo, especialmente en primavera y verano. La fuente destaca por su arquitectura otomana, un legado del periodo en el que el Imperio Otomano dominó Bosnia y construyó mezquitas, caravanserais, torres y otras fuentes por todo el país. A pesar del conflicto armado que Sarajevo sufrió en los años 90, la fuente principal del bazar sobrevivió y hoy se considera un símbolo de la ciudad.
En los alrededores también encontrarás varias mezquitas y otras fuentes de agua potable de uso público. Al recorrer Sarajevo, a veces es difícil distinguir a los locales de los turistas. La mayoría de los visitantes provienen de países vecinos de los Balcanes, con quienes comparten raíces culturales y físicas. Turcos, serbios y croatas son algunos de los grupos más frecuentes, y se puede ver gente de todas las edades disfrutando de la ciudad. Si prestamos atención a las personas en el centro de la capital, notaremos que los jóvenes suelen ser alegres, receptivos y con una mentalidad abierta. Muchos de ellos disfrutan conversando con visitantes extranjeros. Verás a numerosas mujeres jóvenes bien vestidas, algunas con pañuelo en la cabeza y otras con el cabello descubierto. En general, las mujeres bosnias tienen piel clara, y no es raro encontrar también algunas que usan burkas coloridas como parte de su fe religiosa. La mayoría de las personas en Bosnia y Herzegovina tienen ojos azules y cabello oscuro. Las mujeres suelen medir entre 160 y 170 centímetros y, en general, no presentan sobrepeso. En cuanto a los hombres, también tienen piel clara, pero es más común que tengan ojos marrones. Además, tienden a ser altos y, a diferencia de algunas culturas, no acostumbran dejarse crecer la barba, por lo que suelen ir bien afeitados. En conjunto, tanto hombres como mujeres en Sarajevo proyectan una imagen moderna y cuidada. Como es de esperarse, los idiomas más hablados en Bosnia y Herzegovina son el bosnio, el serbio y el croata. Estas lenguas son tan similares entre sí que sus hablantes se entienden con facilidad. En Sarajevo también es muy frecuente oír frases en turco, una herencia clara de los 450 años de dominio otomano. De hecho, muchos locales comprenden y hablan turco con fluidez, y no es raro ver banderas turcas en las vitrinas de los restaurantes, como una forma de atraer turistas. Al mismo tiempo, la bandera nacional de Bosnia y Herzegovina está presente por toda la ciudad. El sentimiento patriótico es muy fuerte, y los habitantes se sienten orgullosos de exhibirla en espacios públicos y privados. El nombre Bosnia tiene su origen en la palabra agua, y resulta bastante apropiado si se tiene en cuenta que el país está lleno de ríos, cascadas y manantiales, especialmente en las rutas entre ciudades. Esta abundancia de agua ha contribuido a que gran parte del territorio esté cubierto de bosques y vegetación densa. Por otro lado, el término Herzegovina proviene de un título nobiliario medieval, Erceg, que significa duque. A diferencia de otras capitales del mundo, Sarajevo no cuenta con grandes plazas centrales. En su lugar, predominan las calles largas, bazares techados y cafés ubicados en estrechos callejones. La arquitectura que se observa en la ciudad es mayormente de estilo europeo. Al pasear por la ciudad, probablemente te toparás con una llama encendida. Se trata del monumento conocido como la Llama Eterna, un homenaje a las víctimas de la Segunda Guerra Mundial. Esta llama arde de forma continua desde 1946 y solo se ha apagado una vez, debido a un acto de vandalismo por parte de unos jóvenes ebrios. Afortunadamente, quienes presenciaron la escena se apresuraron a encenderla de nuevo. El monumento se encuentra en la intersección de la calle Tito y es un punto de interés muy visitado por los turistas. Ahora bien, hablemos de las condiciones de vida en Sarajevo, empezando por el transporte. Sería exagerado decir que Bosnia y Herzegovina cuenta con una red de transporte eficiente. De hecho, la infraestructura tanto en la capital como en otras zonas del país deja mucho que desear. A pesar de ser una ciudad extensa, Sarajevo no dispone de una red de metro subterránea, lo cual representa una gran carencia. En su lugar, se implementaron sistemas de trenes de superficie, similares a tranvías, que comparten las vías con el tráfico automotor. Esto provoca una circulación lenta y poco fluida, muy distinta a las grandes capitales donde los trenes circulan bajo tierra, sin interferencias. La mayoría de los vehículos en circulación son de gama media y muchos superan los 15 años de antigüedad. Aunque existe un sistema de trenes entre ciudades, los horarios son limitados. Por eso, si planeas moverte dentro del país, lo más recomendable es alquilar un coche. Los autobuses, además de ser incómodos y tener más de 20 años, suelen presentar problemas adicionales. En las estaciones de buses no se acepta tarjeta de crédito y los vendedores insisten en que se pague únicamente en efectivo. El salario mínimo mensual en Bosnia y Herzegovina ronda los 619 marcos bosnios, lo que equivale aproximadamente a 300 euros, una cifra realmente baja. Sarajevo, en particular, no es una ciudad barata dentro del contexto balcánico. Los precios en las zonas turísticas pueden ser sorprendentemente altos. Esto se nota sobre todo en los puestos de souvenirs, donde pueden pedirte 40 o 50 marcos por prácticamente cualquier objeto.
El ingreso promedio mensual en el país está entre 1,000 y 1,500 marcos, lo que significa que profesionales como enfermeros, maestros o empleados públicos ganan alrededor de 700 euros al mes. Por otro lado, los alquileres mensuales suelen situarse entre 1,000 y 2,000 marcos, es decir, un mínimo de 500 euros para vivir en la ciudad. Por lo tanto, si alguien quiere ahorrar y vivir cómodamente en Bosnia y Herzegovina, necesitaría ingresar al menos 2,000 euros mensuales. Algo que vale la pena destacar es la equidad laboral entre hombres y mujeres. Ambos tienen las mismas oportunidades en el ámbito profesional. Si estás pensando en mudarte al país y trabajas en construcción, puede ser una buena elección. Hay muchas obras en marcha, sobre todo en la capital, lo que refleja una demanda continua de mano de obra en este sector. Por otro lado, muchos edificios de la era yugoslava aún conservan marcas de bala en sus fachadas. A primera vista podrían parecer decorativas, pero en realidad son huellas reales del conflicto armado. Después de la guerra, muchos bosnios decidieron no restaurar esas fachadas como una forma de rendir homenaje a los caídos y mantener viva la memoria de lo sucedido. A pesar de su pasado, Bosnia y Herzegovina, y Sarajevo en particular, es una de las ciudades más seguras de los Balcanes. Es raro que ocurran delitos durante el día, y es posible caminar por las calles a cualquier hora con total tranquilidad. La gente transmite una sensación de bienestar. Aunque la economía no sea fuerte y casi no haya marcas internacionales más allá de las compañías de telecomunicaciones. Si lo que buscas es un ambiente tranquilo, verde y con mezcla cultural, este país te lo puede ofrecer. Aquí, musulmanes, cristianos y judíos viven en armonía. La religión no representa un obstáculo para convivir. Cada quien es libre de practicar su fe, vestirse como desee y elegir entre espacios con sin alcohol. Además, en Sarajevo hay poca presencia policial visible y no se ven retenes ni controles frecuentes. En cuanto a migración, si visitas las zonas frecuentadas por locales, lo más probable es que no encuentres refugiados ni inmigrantes ilegales. Este no es un problema relevante en el país. En ocasiones, podrías cruzarte con personas de la comunidad romaní pidiendo dinero, pero eso es todo. Se dice que la situación política en Bosnia es bastante inestable, pero eso no debería opacar tu experiencia como visitante. Si logras ganar más de 2,000 euros al mes, puedes vivir cómodamente en Sarajevo durante mucho tiempo e incluso comprar un coche sencillo por unos pocos miles. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Bosnia y Herzegovina se encuentra entre los 5 países más pobres de Europa, junto con Macedonia del Norte, Ucrania, Kosovo y Moldavia. Además, los sistemas de salud y educación presentan muchas deficiencias. En resumen, Bosnia y Herzegovina, y Sarajevo en particular, puede ser una excelente opción para unas vacaciones cortas, pero no es ideal si tu objetivo es establecerte con una familia a largo plazo, debido a las carencias en servicios básicos y la dificultad para encontrar empleo estable. Esto nos lleva al final del video. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto.